En este video vamos a ver cómo realizar la modulación Manchester y Manchester diferencial utilizando MATLAB. Para esto decidí utilizar el entorno de App Designer que ya viene incluido dentro del programa de MATLAB. Esta sería la vista previa de la aplicación. Está el título, la gráfica donde se va a graficar la señal correspondiente para cada tipo de modulación, el tren de bits con el que se va a trabajar. Recordemos que debe de tener valores de 1 y 0, el botón para realizar la gráfica de la modulación Manchester y un botón para la modulación de Manchester diferencial. Entonces pasamos a la vista del código. Las primeras líneas que tenemos aquí, bueno, es el nombre del proyecto y vienen todos los componentes de nuestra interfaz. Como tal no vamos a hablar mucho de estos porque el mismo MATLAB los genera y bueno, nosotros no les tenemos que mover prácticamente nada. Bueno, aquí tenemos el fondo, UI Figure, el título que contiene modulación Manchester y Manchester diferencial, UI Access que es la gráfica donde se van a poner los valores que se calcularon en la modulación Manchester y Manchester diferencial, el botón para Manchester, el botón para Manchester diferencial, el campo que va a contener el tren de bits. Bueno, este es mi nombre que va a estar en la parte de abajo. Y bueno, esto terminaría los componentes de la aplicación y pasamos como tal al código. Lo que tenemos aquí son los métodos, son las llamadas para manejar los eventos de cada componente. En otras palabras, es las instrucciones que van a realizarse cuando ejecutemos una u otra opción. Lo primero que tenemos es el botón para Manchester, la función para cuando dicho botón se presiona. Entonces tenemos varias variables. La primera es la entrada, que va a ser igual al valor ingresado en el campo tren de bits. Esta va a recibir el tren de bits con el que se va a trabajar. Después tren de bits que se va a inicializar como un arreglo de ceros con una longitud igual a la de la entrada ingresada. Y lo siguiente que tenemos es un for que va desde i igual a 1 hasta la longitud de la entrada, y lo que hace es básicamente convertir dicha entrada, cada elemento de esa entrada lo convierte a número y lo agrega al arreglo del tren de bits. Entonces el elemento en la posición i del tren de bits va a ser igual a el elemento en la posición i de la entrada convertido a número. Lo manejé con string to double porque en un principio lo había manejado con string to number, a número, pero MATLAB recomendaba utilizar string to double para que fuera más eficiente el programa, entonces por eso lo declaré con string to double. Lo siguiente que tenemos es un for, va a recorrer el arreglo y va a comparar si el elemento actual en el recorrido es diferente de 0 y diferente de 1. Si es así, entonces lo que va a hacer es hacer un retorna, y en otras palabras no se ejecuta nada porque el tren de bits fue inválido, no contenía solo unos y ceros. Después tenemos la tasa de bits, que aquí le decidí dar un valor de 1, y puntos de muestra igual a 1000, son la cantidad de puntos en los que se va a dividir cada bit y cada punto va a adquirir
su valor correspondiente al voltaje para representar dicho bit. En un principio estas dos variables pensaba manejarlas desde entradas desde teclado, pero al final no me pareció lo más adecuado porque primero con la tasa de bits, la mayoría del tiempo, casi siempre vamos a trabajar con una tasa de bits de 1 y los puntos de muestra, la cantidad de 1000, pues me pareció la más adecuada después de realizar pruebas con cantidades más pequeñas y más grandes. Con cantidades más pequeñas la gráfica no era tan exacta y con cantidades más grandes la gráfica era un poco más exacta, pero también alentaba bastante la ejecución del programa. Después tenemos el tiempo total, que es igual a la longitud del tren de bits dividido entre la tasa de bits, y esto equivale pues al tiempo total que se va a tardar en ejecutar todo el tren de bits completo. Después tenemos los puntos de muestra totales, es igual a multiplicar la cantidad de puntos muestra que se estableció como 1000 multiplicada por la longitud del tren de bits, y bueno, ese es el total de puntos de muestra totales de bits. Después el tiempo de muestra, el tiempo de cada muestra va a ser igual al tiempo total dividido entre los puntos de muestra totales del tren de bits. Lo siguiente que tenemos es el dominio del tiempo, son los valores correspondientes para desde 0 en saltos de tiempo muestra hasta el tiempo total. Estos van a ser los valores del tiempo, y después tenemos el dominio de la amplitud, se va a inicializar con un arreglo de unos, y bueno, esas serían todas las variables con las que se va a trabajar. Y ahora pasamos a un for que va a realizar las operaciones necesarias para la modulación de Manchester. Lo primero que tenemos es el for, que es básicamente donde se van a ejecutar todas las operaciones. Va recorriendo cada bits, y lo siguiente que hace es un if, compara si el tren de bits, si el bit actual en el tren de bits vale 0. Si se cumple dicha condición, entonces asigna valores desde 1 hasta -1, porque recordemos que un bit 0 va desde un valor positivo hasta un valor negativo. Entonces, dominio de la amplitud, todos los valores desde i-1 por puntos de muestra más 1 hasta i-1 por puntos de muestra más puntos de muestra entre 2 van a adquirir un valor de 1. En caso de que el tren de bits sea la posición 1, entonces sería i1 menos 1, 0 por 1000, 0 más 1, 1. Sería de 1 hasta 1 menos 1, 0 por 1000, 0, más puntos de muestra entre 2, 1000 entre 2, 500. Entonces, los puntos de muestra correspondientes desde el punto de muestra 1 hasta el punto de muestra 500 adquiere valor de 1. Y en el dominio de la amplitud, para los valores negativos sería 1 menos 1, 0 por 1000, 0, más puntos de muestra entre 2, 500, hasta 1 por los puntos de muestra hasta 1000, que iría desde el punto de muestra 500 hasta el punto de muestra 1000, adquirirían el valor de -1. Y después viene el else, que es el caso contrario a la condición, es decir, si el bit en el tren de bits en la posición i vale 1, entonces va desde -1 hasta 1. Es exactamente lo mismo, solo que con los valores invertidos, es decir, en lugar de 1 a -1 va de -1 a 1. Lo siguiente que tenemos son el plot para graficar la señal resultante. Aquí debemos especificar en qué componente se va a realizar la gráfica. En este caso, pues el componente se llama UI Access, que es la gráfica
que tenemos en la aplicación. Dominio del tiempo, dominio de la amplitud, van a tener los valores correspondientes a X y Y respectivamente. M para especificar el color de línea, decidir manejarlo con magenta. El ancho de línea va a ser de 3 para que podamos ver claramente la gráfica resultante. El título de la gráfica va a ser modulación Manchester, y como ya había dicho antes, tiempo va a ser el eje de las X y amplitud el eje de las Y. Y con esto se termina la función del botón de Manchester. Lo siguiente que tenemos es Manchester diferencial. Tenemos igual las mismas variables: entrada, tren de bits, los fors correspondientes para convertir a número la entrada, validar el tren de bits, la tasa de bits y puntos de muestra que ya especifiqué antes el porqué de estos valores. Tiempo total, puntos de muestra totales son exactamente iguales que en Manchester. Seguimos hasta el dominio de la amplitud, y lo que se añade como elemento nuevo es una variable llamada vida anterior, que va a ser el valor del vida anterior al que se está calculando actualmente. Va a empezar con un valor 1 y su valor va a ir cambiando conforme vayamos ejecutando las instrucciones correspondientes a este tipo de modulación. Después tenemos un for para recorrer el tren de bits y realizar las operaciones necesarias para Manchester diferencial. De igual manera que en Manchester, va desde i igual a 1 hasta la longitud del tren de bits. Primero compara si el tren de bits, la posición i del tren de bits es igual a 0. Si el bit en esa posición vale 0, entonces asigna valores desde el valor del bit anterior negado hasta el valor del bit anterior. En este caso sería, por ejemplo, suponiendo que el valor del bit anterior sea 1, entonces los valores irían desde el valor negado, que vendría siendo -1, hasta 1. Si fuera el valor del bit anterior -1, entonces iría de 1 a -1. Dominio de la amplitud, todos los puntos desde i-1 por puntos de muestra más 1 hasta i-1 por puntos de muestra más puntos de muestra entre 2 van a tener el valor negado del bit anterior, porque recordemos que esto es para las transiciones correspondientes en bits ceros. Entonces, si la posición es la 1, sería de 1 menos 1, 0 por 1000, 0 más 1, 1, desde el punto de muestra 1 hasta 1 menos 1, 0 por puntos de muestra 1000 igual a 0, más 1000 entre 2, 500. Entonces los puntos de muestra desde el 1 al 500 tendrían un valor igual al valor del bit anterior negado. Y lo mismo sucede aquí, pero ahora va desde 1 menos 1, 0 por 1000, es 0 más 1000 entre 2, 500 hasta 1000. Entonces los puntos de muestra del 1 al 500 van a tener el valor negado del bit anterior, y del 500 al 1000 va a ser el valor del bit anterior, y esto se hace con todos los demás bits del tren de bits. Lo siguiente que tenemos es un else, que es cuando no se cumple dicha condición, es decir, que el bit vale 1, entonces los valores son desde el valor del bit anterior hasta el valor del bit anterior negado. Después niega el valor actual del bit anterior por lo de las transiciones. Y bueno, aquí en dominio de la amplitud, suponiendo que sea la posición 1, sería de 1 menos 1, 0 por 1000,
0 más 1, 1. Aquí 0 por 1000, 0. Más 1000 entre 2500. Entonces iría desde el punto de muestra 1 hasta el punto de muestra 500 con valor igual al valor actual del bit anterior. Y del 500 al 1000, el valor del bit anterior negado. Se niega el valor actual y se prosigue con el siguiente tren de bits hasta acabar. Después tenemos el plot para graficar la señal resultante. Especificamos la gráfica en la que se va a realizar los trazos. El dominio del tiempo y el dominio de la amplitud van a ser los ejes X y Y respectivamente. La B es para especificar el color, en este caso es blue, o sea, hace color azul. El ancho de línea es 3 para que se pueda ver claramente el trazo. El título de la gráfica es modulación Manchester diferencial. Y de igual manera el eje de las X es tiempo y el de las Y es amplitud. Con eso terminaría prácticamente las instrucciones para ambos botones de cada modulación. Y bueno, esto simplemente hace la inicialización de los componentes de nuestra aplicación. Así que no vamos a hablar de esto porque MATLAB hace todo esto de manera automática y no tenemos que moverle nada. Con esto se crea la aplicación y bueno, regresamos a la vista de diseño. Recordemos el título, la gráfica, el tren de bits con el que se va a trabajar, el botón para realizar la modulación Manchester y el botón para Manchester diferencial. Entonces procedemos a correr. Esperamos a que cargue. Y pues aquí ya está la interfaz de nuestro programa. Entonces aquí ingresaremos un tren de bits y para la prueba de esto voy a utilizar el libro con el que hemos trabajado en esta materia. Voy a hacer la modulación Manchester y Manchester diferencial para este mismo tren de bits y vamos a verificar que el trazo coincide. El tren de bits entonces es 0, 1, 0, 0, 3 unos, 0. Calculamos Manchester y vemos que coincide el trazo. Podemos ampliar para que se vea mejor. 0 va desde un voltaje positivo a uno negativo, tal como se muestra aquí. Un bit 1 va desde negativo a positivo. 0, positivo, negativo. Otro 0 igual de positivo a negativo. 1 de negativo a positivo. Igual aquí con los otros unos. Y termina con el bit 0 que va de igual manera de voltaje positivo a voltaje negativo. Podemos comprobar que se graficó correctamente. Ahora realizamos la modulación con Manchester diferencial. Y aquí está. Hace la transición porque es un bit 0. Entonces va desde menos a más, después de más a menos, tal y como se ve aquí. Más a menos, más a menos, menos a más a menos a más y de menos a más, y la gráfica coincide. Podemos maximizar la ventana para ver más a detalle la gráfica y vemos que está correcto. Probamos con otro 1 0 1 0, más sencillo, y de igual manera se ve claramente. 1 va de menos a más y 0 de más a menos. Manchester diferencial
y está pues de manera correcta. Y con esto terminaría la demostración del programa. También podemos exportar esta aplicación a un archivo con extensión M, que es la extensión con la que trabaja MATLAB. Aquí yo ya lo exporté y si lo ejecuto va a mostrar de igual manera la aplicación con su interfaz. Volvemos a probar con el mismo tren de bits que habíamos ingresado antes. Y de igual manera hace las gráficas de manera correcta. Ampliamos para ver más a detalle y la ejecución es la misma. Con esto ya lo podemos ejecutar desde el entorno normal de MATLAB.